Bienvenidos a la segunda sesión de este tercer módulo en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión hablaremos de los diseños de estudio desde un punto de vista práctico para que ustedes sepan reconocer cuál es el diseño de estudio que deberían utilizar en los estudios de tipo cuantitativo. Pero primero, repasemos cuáles son los aspectos esenciales que caracterizan a este tipo de estudios. Primero, que responden a una hipótesis específica. Tiene que haber una hipótesis. Estamos haciendo investigación aplicando el método científico. Miden primariamente una causa y un efecto. Independientemente de que ustedes miden muchas variables y quizás más de un outcome, la hipótesis se centra en la asociación entre una causa y un efecto. A partir de ahí, cómo interaccionan las demás variables de interés. Plantean claramente los grupos a comparar. Si queremos medir un efecto, necesitamos controles. No es factible o no es idóneo hacer estudios que midan efecto en estudios no controlados. Si para ello siguen un diseño preconcebido, hacen un estudio de tipo analítico, aplican pruebas y métodos estadísticos y producen estimados cuantitativos. Entonces, ¿cómo reconocemos a los diseños de estudio? Primero, precisamente por esa característica importante que si utilizan o no utilizan un grupo control. Si no lo utilizan, estamos en el campo de los estudios descriptivos. Tienen serias limitaciones, pero hay una pequeña diferenciación. Si es que ustedes analizan individuos o analizan poblaciones. Si analizan poblaciones, estamos en el lado de los estudios ecológicos. Si analizan individuos, estamos en el campo de los estudios de tipo reporte de casos, series de casos, incluso las cohortes que miden un efecto antes y después, pero de manera no controlada. Lo que tú encuentras en la diferencia de lo que pasa después de una intervención versus el estatus basal no te dice nada del efecto de interés si no tienes una variable, un grupo control. De ahí que lo importante es hacer estudios de tipo analítico si nuestro interés es medir efectos. Y acá hay la principal diferenciación entre aquellos en lo que ustedes tienen control de la exposición. Si tienen control, están en el campo de los estudios de tipo experimental. Si no los tienen, están en el campo de los estudios observacionales. De los observacionales hay tres diseños prototipo: los estudios de casos control, los estudios transversales y los estudios de cohortes. En el caso de los experimentales, depende mucho de si ustedes hacen una aleatorización, y esto clasifica como un ensayo clínico controlado aleatorizado, es decir, el prototipo de estudios de investigación. Si no tienen la localización, están en el campo de los ensayos clínicos. Y si están utilizando animales o algo muy basal, como cosas muy pequeñas, están en el campo del estudio preclínico. Miremos con mucho mayor detalle los estudios de tipo analítico. Como les decíamos, acá lo importante es diferenciar si tienen o no tienen control de la exposición. Si tienen control de la exposición y ustedes hacen la asignación de tipo aleatoria, están en el campo de los ensayos clínicos aleatorizados. Si en el caso de los estudios observacionales, la primera pregunta que tienen que plantearse es si utilizaron o no utilizaron un grupo control. De estos estudios analíticos, revisemos un poco los tres más importantes. Y acá depende de qué cosa registran primero, es decir, la direccionalidad de qué cosa medimos primero y qué cosa medimos después. Si medimos ambas cosas al mismo tiempo, estudios transversales, ¿de acuerdo? Pero si medimos primero la exposición y comparamos expuestos versus no expuestos, lo seguimos en el tiempo y medimos quién presentó el outcome en cada grupo, estamos en el campo de los estudios de cohortes. Pero si de lo contrario, revisamos historias clínicas y vemos quién tiene el evento de interés, enfermo, no enfermo, y mirando hacia atrás, vemos quiénes estuvieron expuestos o no expuestos, estamos en el campo de los estudios casos y control. Hablemos un poco de los diseños de tipo poblacional. Los estudios ecológicos. En esos estudios existe un problema principal, que es la falacia ecológica, y de ahí deriva la falacia atomística. La idea es de que, haciendo inferencia, ustedes tienen que garantizar de que esta inferencia es válida. Hay dos direccionalidades. Si ustedes van del estudio poblacional al individuo, se conoce como la falacia ecológica. Lo que ustedes encuentran en estudios cuyas unidades de análisis son poblacionales no se pueden inferir a la característica de los individuos. Por lo siguiente, la desagregación de los efectos implica de que ustedes han hecho la medición a nivel de esa unidad de análisis. Si ustedes analizan
datos agregados y tienen poblaciones o subpoblaciones, a partir de ahí nomás pueden llegar sus conclusiones. De manera inversa, si ustedes hacen un estudio de manera individual y cogen individuos, no es factible representar a las poblaciones. Eso se conoce como la falacia atomística. Un diseño muy importante que ustedes tienen que conocer es el estudio casos control anidado. ¿Por qué? Porque esos estudios son relativamente más costo efectivos en términos de tamaño de muestra. Si ustedes tienen una cohorte y ustedes identifican que pueden hacer un estudio adicional, una prueba genética, una secuenciación, algo extremadamente caro, y no tuvieron dinero para hacerlo en toda la cohorte, una alternativa es coger a todos los que van desarrollando el evento de interés y asignarles, a propósito de que en ese momento todos los demás que no presentaron el evento son potenciales controles, un control al azar. El gran problema es de que puede darse el caso de que una persona que fue utilizada como control de una persona que tuvo el evento durante la cohorte eventualmente se convierta en un caso. Entonces, eso implica una serie de limitaciones que ustedes tienen que tomar en consideración al momento de su análisis. Los casos cohorte. Los casos cohorte son un diseño en el cual ustedes vuelven a aleatorizar una muestra de una cohorte, pero considerando a priori los casos. Es decir, si en una cohorte un determinado número de unidades de análisis presenta el evento de interés, ustedes ingresan esos datos a su estudio. Toman una muestra de aquellos que no tuvieron el evento de interés y los vuelven a analizar con una prueba de repente más sensible, con otro tipo de prueba diagnóstica, etcétera, etcétera, y a partir de ahí van a encontrar nuevos casos. Entonces, en su estudio, los casos fuera de su cohorte suman a los casos previos y van a tener un estudio en teoría más poderoso. La clave acá está en que la muestra sea representativa de toda la cohorte entre los casos que no presentaron el evento de interés. Entonces, tomando en consideración todo lo anterior, la pregunta que cae de madura es, ¿qué diseño debo escoger para mi pregunta de investigación? Y la respuesta es, depende. ¿Depende de qué? Primero, del estado de madurez de la investigación. Si ustedes están investigando algo muy novedoso, va a pasar de que ya hay estudios previos de un diseño de tipo específico. Es decir, si es una enfermedad rara y ustedes revisan la literatura y encuentran que todos son reportes de casos, todavía tienen la oportunidad de hacer una serie de casos. Pero si ya empezaron a aparecer los estudios transversales, casos control de cohortes, ustedes están combinados a hacer un tipo de estudio de ese tipo de diseños. Y es factible dar el siguiente paso, que sería un ensayo clínico. Si ustedes ya están investigando un tema en particular y ven de que ya hay un ensayo clínico publicado, no tiene mucho sentido hacer un reporte de caso, por ejemplo. Otra consideración es el término de costos. Si ustedes van a crear un nuevo conocimiento, pueden recurrir a un diseño más básico siempre y cuando hagan algo extremadamente novedoso que no se conozca. Entonces, reconocer la relevancia del estudio en función al nicho de información, al vacío de información que ustedes quieren llenar en el conocimiento científico, es parte de las claves de saber reconocer qué diseño vale utilizar para determinada pregunta de investigación. Independientemente de qué diseño escojan, eventualmente ustedes van a tener que considerar trasladar su estudio a lo que se conocen las tablas de 2x2. En el caso del diseño de estudio transversal decíamos de que ustedes hacen la medición de la exposición y el evento de interés al mismo tiempo. Entonces, inmediatamente en el estudio ustedes puedan poder reconocer quienes tienen la exposición y el evento de interés, quienes tuvieron la exposición pero no presentaron el desenlace, quienes no presentaron la exposición y sí presentaron el desenlace, y quienes no presentaron la exposición pero tampoco el desenlace. Al trasladar eso a su tabla 2x2, ustedes van a tener aquellos que tuvieron el desenlace positivo y negativo y aquellos que fueron expuestos o no expuestos, y ahí tienen esta nomenclatura de A, B, C, D. En el caso de los estudios, casos y controles, ustedes lo primero que van a detectar qué cosas son, quiénes tuvieron el evento de interés, y a partir de ahí reconocer quiénes estuvieron expuestos y no expuestos. En el orden de las cosas, aquellos que no tuvieron el evento de interés también pudieron haber estado expuestos y no expuestos, y ahí ustedes reconstruyen su tablita de 2x2 con esa misma estructura, pero reconociendo en qué celda va cada uno de los sujetos de interés. Solamente por el hecho de que ustedes ya tienen una idea clara de la temporalidad
ya están cumpliendo uno de los criterios de causalidad. De ahí que este estudio se considera un estadio mayor o más informativo para estudios de tipo análisis de efecto. En los casos de los estudios de cohortes hay una consideración importante que se toma a priori, y es decir, que dentro de la población ustedes tienen que tener la capacidad de reconocer quiénes están en riesgo. A partir de aquellos que están en riesgo, recién arrancan su estudio. Y esa es la principal diferenciación con respecto a los estudios de casos y controles. Es decir, ustedes tienen a priori una manera operacional de discriminar dentro de su población cuál va a ser su población objetivo. Y a partir de ahí, reconocer quién va a estar expuesto y no expuesto, y luego seguirlos en el tiempo para saber si desarrollan o no desarrollan el evento de interés. En los estudios de ensayos clínicos aleatorizados, ese paso previo de la población en riesgo tiene un siguiente paso, que es la aleatorización. Es decir, ustedes tienen control de la intervención y van a aleatorizar entre los sujetos en riesgo quiénes van a estar expuestos y quiénes no. Solamente por ese paso adicional, ustedes van a tener la capacidad de atribuir cualquier diferencia encontrada entre los expuestos y no expuestos a la intervención de interés, porque solo se diferencian en teoría en función a quiénes estuvieron intervenidos y quiénes no, quiénes son los expuestos y quiénes son los controles. Luego de eso lo siguen en el tiempo y evalúan quién presentó el evento de interés o no. Entonces, estas tablitas de 2x2 son muy útiles para ordenar nuestras ideas. En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito específicamente de los ensayos clínicos aleatorizados como el prototipo de diseño de estudio. Muchas gracias por su atención.